Hola, ¿qué tal a todos los que están conectándose y nos están acompañando el día de hoy? Nosotros somos Alfredo Lazarte y Jesús Llerena y esto es Perspectiva Laboral. Es un programa donde abordaremos todo lo referido con las relaciones laborales desde un enfoque multidisciplinario. Alfredo, sí, hoy con la invitada tocaremos tres temas de coyuntura no solo nacional, sino que ya se han vuelto global y todos ellos pues productos originados por la COVID-19. Bueno, primero comenzando con la desconexión digital, este nuevo derecho o quizás no tan nuevo como veremos que recientemente ha sido incluido en la legislación peruana, ¿no? Asimismo, el trabajo remoto, esta modalidad que nos ha llevado a laborar desde casa, que aunque ya existía el teletrabajo, veremos cuáles son sus diferencias y en qué consiste. Por último, la polémica posibilidad de la vacunación de los trabajadores, ¿verdad? Sí, definitivamente, Jesús, es un tema muy importante tocarlo. El tema del COVID, la llegada el año pasado, solamente nuestra vida, sino también las relaciones laborales. Hemos pasado de trabajar fábricas en nuestro centro de labores a pasar a trabajar desde casa con nuestros ordenadores. Y sin lugar a dudas, las relaciones laborales no son las mismas. Esto ha traído una serie de efectos, tanto en la persona y tanto en relaciones que se dan en los centros laborales. Y sin lugar a dudas, el tema del derecho a la desconexión digital ha cobrado mayor vigencia con esa situación. Y por último, como lo mencionas, el tema de la vacunación, muy importante también, y tiene que ver este tema del deber de prevención del empleador con el tema de la vacunación a los trabajadores, para que así pueda darse un tema de también la integridad de su salud y puedan desempeñar sus funciones en una posible vuelta a la presencialidad total al centro de labores, ¿no, Jesús? Sin lugar a dudas. ¿A quién tenemos como invitada el día de hoy para estos temas? Bueno, Alfredo, hoy tenemos a la reconocida abogada laboralista Mónica Pizarro, a quien damos la bienvenida a este espacio virtual, ¿no? Agradeciendo, sí, su presencia, su aceptación. Bueno, como es parte de la costumbre de este programa, donde no reiteramos la semblanza, la reconocida e innegable trayectoria de nuestros invitados, permítanos preguntarle, doctora Mónica, cuando le preguntan sobre Mónica Pizarro, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Quién es Mónica Pizarro? ¿Cómo se describiría usted en términos pues concretos, no? Hola Jesús, hola Alfredo, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Buenos días a todos los que se conectan y nos ven el día de hoy. Bueno, como ustedes han mencionado, yo soy abogada laboralista, me dedico a estos temas hace ya más de 20 años. Soy profesora, enseño en la Universidad Católica y en la Universidad de Lima, he enseñado también en la UPC, y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy día compartiendo pues este espacio, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias por esa ser muy concreta y sí, bueno, conocemos de su trayectoria, ¿no? Como hemos venido comentando a la audiencia, el día de hoy abordaremos pues tres temas de coyuntura global. Respecto al primer tema que nos ocupa, usted nos podría ilustrar, ¿no? De manera didáctica, concreta, ¿qué es la desconexión digital como tal y cuándo opera? Claro, a ver, el derecho a desconexión digital es un derecho efectivamente reciente, ¿no? La regulación, al menos en el Perú, tiene pocos meses, no llega ni siquiera a un año, y es un derecho que surge a partir, pues, de la masificación del uso del trabajo a distancia, el trabajo remoto, que se da como consecuencia de la epidemia de COVID-19, ¿no? Estamos en una situación todavía en la que muchas personas
quienes podemos y tenemos la suerte de poder hacerlo, trabajamos desde casa, ¿no? Y eso pues genera una serie de problemas, tiene sus lados positivos, pero también tiene problemas de compatibilización de la vida personal y la vida laboral, porque hay ciertas fronteras que se borran, ¿no? Entonces mucha gente, por ejemplo, reporta que en realidad ahora que trabaja en su casa, trabaja más horas o está conectado a la computadora trabajando hasta altas horas de la noche, porque bueno, si estoy en mi casa y no tengo ninguna otra cosa más que hacer, entonces me pongo a trabajar, ¿no? Cosas de ese tipo. O también algunos empleadores, como saben que la persona está en su casa y no puede salir, entonces le piden que haga cosas a horas en las que normalmente la persona no trabajaría, ¿no? Y estaría pues en su espacio personal. Como reacción frente a ese fenómeno, surge pues la discusión en torno al derecho a la desconexión digital, que es un derecho que no solamente se ha implementado en el Perú, hay muchos otros sistemas legales que ya vienen hablando de derecho a la desconexión digital, y básicamente es el derecho que se reconoce a los trabajadores de no trabajar, no conectarse a través para el trabajo a través de medios electrónicos de distinto tipo, sea por ejemplo videoconferencias, como estamos ahora, o el correo electrónico, o el WhatsApp, o cualquier otro tipo de mecanismo a través del cual uno esté realizando su trabajo en determinados espacios de tiempo, ¿no? O en determinados periodos. En el Perú la regulación distingue dos grupos de trabajadores. Creo que esa distinción es razonable. Hay trabajadores que están sujetos a la jornada máxima, que son básicamente los trabajadores que trabajan un número de horas fijo a la semana o al día, ¿no? Los que registran su asistencia a través de algún mecanismo. Durante el trabajo remoto, este grupo de trabajadores tienden a ser los menos, ¿no? Porque a la persona que trabaja en su casa es un poco difícil fiscalizarle el tiempo de trabajo, pero hay algunas empresas que sí han implementado mecanismos de fiscalización y, por ejemplo, controlan que la persona esté conectada a determinado sistema, la hora en la que empieza la conexión. Hay algunas empresas que, a pesar de que no tienen este tipo de sistemas que puedan hacer un seguimiento de lo que está haciendo o la conexión del trabajador, igual también, por ejemplo, han implementado mecanismos más rudimentarios, ¿no? Como que el hecho de que cuando el trabajador ingresa a trabajar tiene que mandar un mensaje al jefe o al supervisor, ¿no? Cuando se desconecta también tiene que mandar un mensaje, ¿no? Y entonces estas personas son las que se consideran sujetas a fiscalización inmediata o sujetas al control del tiempo de trabajo, ¿no? Para este grupo de personas, el derecho a la desconexión digital es durante todo el tiempo que no sea parte de su jornada. Si mi jornada es de 9 de la mañana a 6 de la tarde con una hora de refrigerio, entonces yo tengo derecho a desconectarme todo a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Y no volver a conectarme hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Eso implica no responder WhatsApp, no responder correos electrónicos, no tener que conectarme al sistema de la compañía, etcétera. E igual va a ocurrir durante la hora de refrigerio. El derecho a la desconexión digital también se extiende, obviamente, a los periodos de vacaciones, licencia por enfermedad, licencia por maternidad, ¿no? Etcétera. Cualquier periodo de suspensión de la relación laboral, el derecho a la desconexión digital va a aparecer. Ahora, obviamente, así como en el trabajo presencial, los trabajadores pueden realizar trabajo en sobretiempo, ¿no? Porque de repente mi jornada es hasta las 6 de la tarde, pero un día yo tengo alguna cosa que hacer, entonces converso con mi empleador y acordamos en que me voy a quedar más tiempo para poder completar esa tarea, ¿no? Entonces, igual en el derecho ocurre con el derecho a la desconexión digital. Eventualmente yo podría acordar con mi jefe, con la empresa, que ese día voy a quedarme más tiempo porque hay determinada tarea que completar, y ese tiempo
que se va a restar al tiempo de desconexión digital, va a ser considerado sobretiempo y va a tener que ser compensado como tal, ¿no? Sea a través de un pago dinerario o sea a través de una compensación con descanso que se realice en el momento en el que acuerden las partes. Eso pasa respecto de las personas que son sujetas a control del tiempo de trabajo, ¿no? Los que registran asistencia. Luego tenemos todo otro grupo, que son las personas que no están sujetas al tiempo de trabajo, que no registran su asistencia y que normalmente son, por ejemplo, los trabajadores de dirección, ¿no? Los gerentes, los que controlan la empresa, también las personas que trabajan fuera del centro de trabajo, los que trabajan en la calle, los vendedores, ¿no? Las personas que el empleador no puede saber en qué momento están trabajando y en qué momento no están trabajando porque no tiene control. En el trabajo remoto, mi opinión es que ese grupo de trabajadores no sujetos al control del tiempo de trabajo crece mucho más, porque efectivamente cuando tú trabajas en tu casa es mucho más difícil que el empleador te controle, ¿no? Entonces, tenemos que admitir que todos los casos en los que las empresas no han podido o no han sentido la necesidad de implementar mecanismos de control para las personas que están laborando desde casa, entonces todas esas personas que de repente cuando trabajaban en una oficina sí marcaban asistencia, han pasado a ser trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y no sujetos a control del tiempo de trabajo. Eso quiere decir que yo no sé exactamente cuántas horas a la semana o cuántas horas al día trabajan, porque no puedo distinguir el tiempo en el que el trabajador está efectivamente trabajando del momento en el que está ayudando a sus hijos a conectarse a las clases o está ocupándose de preparar el almuerzo o lo que sea, ¿no? Pues además en esta nueva realidad en la que decimos pues que la persona no es que está trabajando desde casa, sino que está en su casa como consecuencia de una emergencia sanitaria intentando trabajar, ¿no? Que es una situación un poco distinta. No todos tienen las mismas condiciones para trabajar desde casa de manera plena y eficiente, como podría ser en circunstancias, digamos, un poco más planificadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo este grupo de personas no sujetas a fiscalización inmediata? Como no hay una hora en la que acabe la jornada, no es que la jornada acaba 6 de la tarde, 7, y yo puedo decir, bueno, a partir de esa hora te desconectas, lo que la ley ha dicho es, vamos a hacer que estas personas tengan un mínimo de tiempo de desconexión digital que van a ser 12 horas al día. Entonces, ok, tú empiezas a trabajar a la hora que quieras, ¿no? Pero en un momento te tienes que desconectar. Te desconectas a las 9 de la noche, no vas a trabajar hasta las 9 de la mañana del día siguiente, ¿no? Te desconectas a la 1 de la mañana, no vas a trabajar hasta la 1 de la tarde del día siguiente. Esa es un poco la lógica de la norma. Yo no sé si esa regulación en realidad es la más adecuada, ¿no? Por distintas razones, ¿no? En primer lugar, porque la norma no tiene ninguna excepción para los trabajadores de dirección, con lo cual podríamos llegar al absurdo que el gerente general, que es el dueño de la compañía, que es una persona que de repente está tratando de sacar su emprendimiento adelante y que, bueno, en estas circunstancias de repente tiene pues un trabajo muy intenso, ¿no? Teóricamente, de acuerdo a ley, si un día trabajó hasta la 1 de la mañana, al día siguiente no puede volver a trabajar hasta la 1 de la tarde, y eso en la realidad no se va a dar, ¿no? La persona va a seguir tratando de sacar adelante su negocio y por lo tanto probablemente se va a levantar más o menos temprano y va a empezar a trabajar nuevamente, ¿no? Luego hay también un tema que es que precisamente por estas dificultades de compatibilización de la vida personal y de la vida laboral, y el hecho de que no solamente tenemos a los trabajadores en casa, sino a las familias en casa, hay muchas personas que han comenzado a partir sus horarios de trabajo,
¿no? O sea, de repente se levantan muy temprano y trabajan, y durante el día se ocupan de otras actividades, porque tienen personas que cuidar en casa, ¿no? Niños que de repente están conectándose a clases virtuales y no pueden hacerlo solos, ¿no? Porque no tienen la edad suficiente. Antes de repente tenían una ayuda en casa, pero ahora con la pandemia ya no la tienen por razones económicas o por razones de justamente evitar el contagio, no tener una persona que entre todos los días a tu casa y que pueda eventualmente traerte el virus, ¿no? O de repente tienes una persona que no es que esté con una crisis, una enfermedad, ¿no? Pero puede ser un adulto mayor, una persona que incluso tenga secuelas de COVID, que también necesita pues atención, ¿no? Y entonces durante el día, durante las horas del día, parto mi jornada para poder ocuparme de esas necesidades personales, familiares que hay en mi casa, y luego retomo la jornada de repente un poco más tarde, ¿no? Lo que va a acabar haciendo que en realidad mi tiempo de desconexión digital no sea de 12 horas corridas, ¿no? Porque he tenido más bien un periodo de desconexión en medio de la jornada laboral normal, ¿no? De varias horas, y entonces ha hecho que de repente yo trabajé pues de 7 de la mañana a 10 y luego me conecté de nuevo a las 4 de la tarde y me extendí más de las 7 de la noche y no completo, ¿no?, las 12 horas de descanso supuestamente hasta el día siguiente. Creo que esa es una realidad que la norma no ha tomado en cuenta, ¿no? Y que ciertamente afecta a muchas personas que, como dije, están en casa intentando trabajar en medio de una emergencia. Pienso que bueno, la regulación obviamente es muy imperfecta, es la primera regulación que tenemos al respecto, podría ser objeto de modificaciones que le permitan dar una mayor flexibilidad y adaptarse a este tipo de situaciones, ¿no? La idea es, reconocerle derechos a los trabajadores que tengan un impacto positivo en su vida, no que le causen mayores problemas. Entonces creo que es algo sobre lo que todavía vale la pena hacer algunos cambios, ¿no? Claro, doctora. Sí, justamente hay algo muy importante también en lo que indica el factor psicológico, ¿no? No todos estaban preparados para ir a casa y trabajar. De hecho, yo escuché esa frase. Bueno, existe el trabajo remoto, pero no todos están listos, dicen, ¿no? Porque algunos, o por no tener las condiciones virtuales, ¿no?, tecnológicas, y otros porque son tan afanosos con el trabajo que no se desconectan nunca, ¿no? Uh-huh. De hecho, me ha pasado. He estado de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero como loco, ¿no? Pero es por un tema algo que se tiene que ya regular internamente, porque eso también hace daño a la larga. No puedes estar mucho tiempo conectado. Y justo hablando de estar conectado, una de las preguntas que ha sido muy discutida también en los medios, ¿no?, por múltiples trabajadores, es que en este periodo de desconexión, si bien el trabajador no tendría la obligación pues de elaborar, de responder, digamos, a menos que sea una emergencia, pues, ¿no?, para que sea necesaria su intervención, pero ¿puede el empleador enviar correos, mensajes o otro tipo de comunicación, o debe programarlos para que lleguen, por ejemplo, a la bandeja en la hora que inicia su jornada? ¿Cuál es su postura al respecto? Porque puede ser, ¿no? Hay estas dos posturas, ¿no? Sí, hay algunos sistemas legales que efectivamente prohíben tajantemente el envío de correos o de mensajes durante los tiempos de desconexión. Nuestra norma no lo prohíbe. Creo que eso está bien, que es razonable, porque además la empresa pues puede tener trabajadores que estén sujetos a distintos horarios, que incluso trabajen en distintos países, ¿no? Y no vamos a prohibirle a las personas o a pedirle a esas personas que esté pensando a qué hora se va a conectar el compañero de trabajo para
programar, ¿no? La hora de envío del mensaje. Además puede haber mensajes que tengan como destinatarios distintas personas, ¿no? Que estén sujetas a distintos horarios, ¿no? Entonces se vuelve pues inmanejable, ¿no? Cuando se trabaja en equipo. Entonces yo creo que es totalmente razonable que se permita el envío de mensajes y correos electrónicos a cualquier hora, y más bien, ¿no? Lo que debe quedar claro es que no debe haber una expectativa de obtener, salvo pues casos extraordinarios de emergencia, ¿no? Que eventualmente puedan darse, no debe haber una expectativa de recibir una respuesta, ¿no? Y entonces hay muchas empresas que ya están entendiendo eso y por ejemplo ponen en la parte de abajo de las firmas de cada correo electrónico, ¿no? Si recibes este correo en tu hora de desconexión digital, no respóndelo, por favor, cuando reinicies tu jornada de trabajo. Me parece bien. Creo que esto también pasa un poco por un cambio cultural de las empresas, ¿no? La regulación, la norma también tiene ese efecto, ¿no? O sea, las normas, no solo las normas laborales, el derecho en general también puede actuar como factor de cambio cultural. Y creo que la norma de desconexión digital puede ayudarnos a tener ese efecto, ¿no? A disminuir esta idea de que si no estás conectado 24/7 es porque no estás comprometido con la empresa, o a reducir esa expectativa por parte de los empleadores o del personal de dirección de que el empleador tiene que estar siempre el trabajador tiene que estar siempre al pie del cañón, siempre disponible, ¿no? Eso en realidad es inviable, ¿no? Es además peligroso para la salud de las personas, ¿no? Para la seguridad del trabajo, ¿no? Y entonces creo que es algo que también esta disposición legal va a irnos ayudando a que entendamos, ¿no? Claro, prácticamente, bueno, bastante razonable, ¿no? Teniendo en cuenta que, como se dice, a veces, el correo va dirigido pues a tu jefe inmediato, pero tienes que copiar también al administrador, al contador, etcétera. Entonces, no todos se manejan en ese mismo ritmo, ¿no? O en ese mismo horario. Y por último, doctora, respecto a este tema, una pregunta quizás algo polémica, ha sido muy discutida también. ¿Era necesaria la regulación del derecho a la desconexión digital, teniendo en cuenta que nuestra, constitución, nuestra normativa interna, incluso internacional, protege, ampara el derecho al descanso, ¿no? Bajo esa premisa, ¿no? Ya nuestro marco normativo regulado un derecho al descanso fuera de la jornada, digamos. Entonces, ¿era necesaria la regulación de ese derecho a la desconexión digital, o usted tiene su postura de que es a favor? A ver. Lo que pasa es que en el Perú la regulación del derecho al descanso es bastante escasa, ¿no? O sea, tenemos un número de vacaciones importante, ¿no? De hecho, más alto que el de muchos países de la región. Tenemos bastantes días feriados también. Está el derecho al descanso semanal obligatorio, ¿no? Pero no tenemos una regulación sobre el descanso diario, ¿no? De hecho, en el Perú, en realidad, es legal que una persona trabaje 24 horas seguidas, ¿no? Siempre y cuando no exceda de las 48 horas semanales. Muchos sistemas legales sí tienen limitaciones que establecen tiempo de descanso entre jornada y jornada, ¿no? Entonces creo que esa situación es la que ha generado que se haga, no sé si decir necesario, pero que se advierta este vacío y esta necesidad de regular el tema de la desconexión digital, ¿no? Con una regulación que como digo, es bastante imperfecta, ¿no? Creo que necesita varias modificaciones, varios ajustes, ¿no? Pero es una manera, pues, ¿no? de recordarle a las personas que no es posible trabajar 24/7, ¿no? Y como mencioné, de impulsar también un cambio social, un cambio cultural respecto de los trabajadores que en este momento pues están realizando trabajo remoto. Claro,
Claro, valiéndonos del texto constitucional, ¿no? Que establece 8 horas o 48 horas, ¿no? A la semana, bajo, claro, el logo podríamos alternadamente, digamos que no prohibiría, ¿no? Un límite diario, ¿no? Entonces, entendemos su posición al respecto. Y pasando al otro tema, ¿no? Que justamente la desconexión digital fue originada por esta, ¿no? Bueno, al menos en nuestro país, normativamente hablando. ¿Cómo podríamos definir el trabajo remoto y diferenciarlo del teletrabajo, teniendo en cuenta que ambas son modalidades de trabajo a distancia o desde casa, una especie de home office? ¿Cómo podríamos diferenciarlo, doctora? Lo que pasa es que, bueno, cuando inició la pandemia, ¿no? Se vio la necesidad de implementar esta norma de trabajo remoto, porque nuestra norma de teletrabajo es una norma muy rígida, ¿no? Justamente yo me acuerdo en los meses del verano, ¿no? Antes de que iniciara la emergencia, enero, febrero, el Ministerio de Trabajo estaba trabajando en un proyecto de nueva norma de trabajo, de teletrabajo. Se había convocado diferentes expertos para hacer una modificación normativa, sacar una nueva norma que fuera más moderna, que permitiese a las empresas un uso más efectivo y más real del teletrabajo, porque la norma del teletrabajo tenía ya, creo que más o menos 10 años en vigencia, y en realidad su uso pues era limitadísimo, ¿no? A pesar de todas las herramientas tecnológicas que tenemos ya hoy en día, y que permiten a la gente, o deberían permitir a la gente, realizar teletrabajo. ¿Cuáles eran los problemas de esta norma de teletrabajo por las cuales no se usaba? Tenía muchas obligaciones en materia de capacitación, ¿no? Que no sabemos a quién protegían, en verdad, ¿no? O sea, había que capacitar al trabajador, no solamente el tema de seguridad y salud en el trabajo, había que capacitarlo en el uso de las herramientas informáticas, había que capacitarlo en la protección de la información, ¿no? Para que mantenga la información privada y confidencial. Esto es algo que en realidad debería pertenecerle al ámbito de la empresa, ¿no? O sea, si la empresa cree que su trabajador no necesita más capacitación porque ya sabe usar una computadora, ya sabe usar las herramientas informáticas, todos hemos aprendido, un poco algunos más a la mala que otros durante este tiempo, y creo que no ha sido tan difícil, ¿no? Si la empresa considera que no necesita explicarle a su trabajador, más allá de sus políticas regulares, cómo debe guardar confidencialidad de la información, pues es problema del empleador. O sea, no es algo a lo que el derecho del trabajo, desde su ámbito que debería ser protector, ¿no? Del trabajador, tenga por qué inmiscuirse, ¿no? Además, el teletrabajo exige, la norma que está vigente todavía, exige que el contrato de teletrabajo sea un contrato escrito, que se registre en el Ministerio de Trabajo, que tenga una cantidad de cláusulas mínimas, que se compense al trabajador por el uso, si es que usa sus propias herramientas, o por el costo, pues no sé, de la electricidad o del internet, ¿no? Que muchas veces en realidad ni siquiera hay un costo adicional, porque todos tenemos servicio pues de internet en nuestras casas, o muchos tenemos servicio de internet en nuestras casas, que en realidad es una tarifa plana que no sube por el hecho de que yo esté trabajando, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hacían pues que el teletrabajo fuese poco atractivo, y las empresas lo utilizaban muy, muy poco, lo utilizan todavía muy poco, ¿no? Entonces, frente a la situación de la emergencia, en el que nos prohibieron salir, nos mandaron a todos a nuestra casa, pero se pretendía que al menos una parte de la economía, una parte del trabajo se siguiera moviendo, ¿no? Se habilitó esta facilidad del trabajo remoto, que es una norma mucho más flexible, en el que las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo son reducidas, ¿no? Hay unas obligaciones, pero son reducidas, son más fáciles de cumplir por parte de la empresa,
No hay esta obligación, no hay estas obligaciones formales, ¿no? De registrar el contrato, de hacerlo por escrito, de que tenga yo que darte determinadas capacitaciones, que en realidad al derecho laboral no tendrían por qué importarle, y también hay una flexibilidad amplia para que el trabajador pueda utilizar sus propios medios, sus propios aparatos para trabajar, y que eso no signifique una compensación por parte del empleador, ¿no? Esa básicamente es la distinción. Ahora, la emergencia ya viene durando más de un año y es una situación que en principio pensábamos ilusamente que iba por 2 semanas, pero que claramente no fue así, ¿no? Probablemente vamos a seguir así todavía algunos meses más, en la medida que vaya avanzando el proceso de vacunación. Anteayer, leía una encuesta que además señalaba que hay un alto porcentaje de trabajadores que hoy en día están haciendo trabajo remoto, que no quieren regresar al trabajo presencial, al menos no de la manera en la que lo venían haciendo antes, ¿no? Que han encontrado cosas positivas en el trabajo remoto. Entonces creo que es algo que ciertamente ha llegado para quedarse y para cambiar a largo plazo nuestra forma de trabajar, ¿no? Con lo cual ya pues debemos estar pensando en una regulación un poco más estable, ¿no? Un poco más permanente. En el Congreso, el día de ayer, me parece que ha sido, se ha discutido un proyecto de nueva ley de teletrabajo, ¿no? Pero, o sea, pienso que esa no es la forma tampoco, ¿no? El proyecto se ha discutido en el Pleno solamente con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se le ha exonerado de dictamen de la Comisión de Trabajo, no ha habido discusión con los expertos, no ha habido socialización en el Consejo Nacional de Trabajo, ni con los representantes de los empleadores, ni con los representantes de los trabajadores. Es un proyecto que se está sacando un poco al caballazo, por decirlo de alguna manera, no creo que esa sea la mejor forma de construir una regulación sobre el teletrabajo que realmente vaya a contribuir a tener pues una normativa más razonable, ¿no? Que cumpla con su objetivo de ser, como todo el derecho del trabajo, de ser una norma protectora del trabajador, pero que también viabilice, ¿no? esta forma de prestación de servicios, en lugar pues de restringirla y de hacerla tan rígida que su uso devenga pues ser imposible, ¿no? Claro, doctora. Claro, tendría que tener una suerte de flexibilización, pero claro, sin descuidar el fin protector, ¿no? Ahora, en ese sentido, y hablando de la protección y de las capacitaciones que sí eran pertinentes para un trabajador, y esto ha sido muy discutido más que todo porque incluso se ha llegado a hablar de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales en trabajo remoto. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera el empleador puede garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en el trabajo remoto? Al menos desde su experiencia, ¿cuáles serían sus recomendaciones en todo caso? Sí, bueno, yo creo que respecto a ese punto no podemos pretender, ¿no?, que el trabajador tenga un control de la salud y la seguridad del trabajador que sea igual al que tiene cuando el trabajo es presencial, ¿no? O sea, yo no puedo controlar si es que en el pasadizo de la casa del trabajador se chorrea agua y el trabajador camina por ahí y se resbala, ¿no? El empleador no puede ser responsable de eso por más que haya ocurrido en las horas de trabajo, como sí sería responsable si es que ocurre en el centro de trabajo y nadie limpia el charco y un trabajador se resbala y se rompe un brazo, ¿no? Entonces, creo que hay que distinguir, ¿no?, el ámbito de control del empleador. Claramente en el trabajo remoto, en el teletrabajo, es más reducido y la intensidad de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo debe ser distinta.
Hay ciertamente obligaciones, ¿no? De hecho, la norma de trabajo remoto contempla obligaciones de seguridad en el trabajo que se tienen que cumplir, ¿no? Hay que identificar los riesgos, hay que comunicarle a los trabajadores cuáles son las medidas que tienen que tomar para prevenir esos riesgos, ¿no? Obviamente también poner a su alcance maneras de comunicación o medios de comunicación a través de los cuales pueden informar de problemas de seguridad o de salud que eventualmente puedan identificar. O sea, ya tenemos una regulación incluso en el trabajo remoto que sí se preocupa por la salud de los trabajadores, ¿no? De repente la podemos complementar un poco, ¿no? Podemos hacer mención al hecho de que es necesario no solamente darle recomendaciones una vez en la vida en materia de seguridad y salud a los trabajadores cuando hacen trabajo remoto, sino hay que pues recordar esas obligaciones con cierta frecuencia, ¿no? Igual también, por ejemplo, la obligación de capacitar a los trabajadores en seguridad y salud 4 veces al año, que es una obligación que ya existe en la normativa, no desaparece en el trabajo remoto, ¿no? Y esas capacitaciones justamente deberían estar enfocadas en los riesgos del trabajo, y si el trabajo actual es trabajo remoto, entonces en esos riesgos, ¿no? En los riesgos ergonómicos, en los riesgos psicosociales, para prevenir que surjan ese tipo de enfermedades ocupacionales propias del trabajo a distancia. Entonces, yo creo que, para resumir, que sí hay, obviamente, obligaciones en materia de salud y seguridad del empleador respecto de las personas que hacen trabajo a distancia, pero no podemos pretender que el control del empleador sea exactamente igual. Sí, doctora Mónica. Ya ha pasado un año de la pandemia, bueno, desde la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, la vigencia también del trabajo remoto en nuestro país, de que ha sido positivo porque la figura del teletrabajo en su rigidez no era muy tomada en cuenta por los empleadores, pero con la situación de la pandemia y con este marco provisional que se realizó para el tema de trabajo remoto, se ha tenido un efecto positivo, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el reto también que se tiene de mejorar de cara a lo que viene? Porque el contexto de la pandemia y este estado de emergencia sanitaria aún tiene para buen rato, teniendo en cuenta que también el tema del trabajo remoto está ligado, sin lugar a dudas, con la declaratoria del estado de emergencia, no su vigencia que tiene nuestro marco laboral. Sí, como mencioné, gracias Alfredo, yo creo que efectivamente el trabajo remoto o el teletrabajo ha llegado para quedarse, ¿no? Y que tenemos que pensar en una regulación ya de largo plazo que no tenga la rigidez de nuestra regulación de teletrabajo, que sea más flexible, cuidando los puntos mínimos, ¿no? De los que ya hemos hablado, ¿no? Como mecanismos de seguridad y salud, de manera razonada, ¿no? De repente derecho a la desconexión digital, una regulación sobre la posibilidad de llevar tu propio aparato, tus propios computadora o teléfono para realizar el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa en esas situaciones? Creo que tener esa regulación mínima que sea general y que tenga vocación de permanencia es importante. Como mencioné, se está haciendo en este momento una ley, está en proyecto, se ha discutido ya en el Pleno del Congreso, pero yo creo que de manera completamente errada, ¿no? O sea, así de manera acelerada, sin discusión técnica, creo que probablemente vamos a tener otra norma que en verdad no se va a poder aplicar, no se va a poder cumplir, y no va a ser útil, ¿no? Ni para los empleadores ni para los trabajadores a quienes está dirigida. Excelente, doctora Mónica. Bueno, ya pasando quizás al bloque final de esta entrevista con el tema de la vacunación, Jesús, adelante con esa sección. Bueno, sí. Doctora, teniendo en cuenta que en la actualidad, dada la escasez mundial de vacunas, ¿no? Las empresas farmacéuticas, de hecho, vienen contratando únicamente con estados, países, naciones,
La pregunta que se origina es ¿cuál sería la posibilidad de que las empresas las puedan adquirir, ¿no? Para vacunar a sus trabajadores? ¿Cómo podríamos poder realizar esto? ¿O es que con la emisión de una ley se podría, porque ha habido intentos, ¿no? Para que los privados puedan adquirirlas de alguna manera, pero teniendo en cuenta esta limitación de las empresas farmacéuticas, que quienes son las distribuyen, las realizan, ¿cuál sería esta posibilidad? Se ha hablado mucho, ¿no? Sobre, y todavía hay algunas voces que mencionan que, bueno, el Estado pues es ineficiente y el problema de que no tenemos vacunas es que no deja que los privados compren las vacunas, pero eso en realidad es inexacto, ¿no? Por decirlo menos. La regulación actualmente en el Perú sí permite que los privados compren vacunas, simplemente que como cualquier otro medicamento, o sea, yo que soy una persona natural, el día de mañana se me ocurre importar la pastilla para el corazón que toma mi familiar, no puedo pues hacerlo, ¿no? Porque como son medicamentos, es una actividad, es un producto regulado y entonces la importación tiene que realizarla una empresa autorizada, ¿no? Que sería una empresa farmacéutica, una droguería, ¿no? Registrada en la entidad pertinente y con las autorizaciones pertinentes. Entonces, una empresa autorizada para este tipo de importaciones hoy en día puede importar vacunas, ¿no? Y de hecho hay algunas vacunas en Perú que ya tienen el registro, no sé exactamente cómo se llama el registro, no sé si es registro sanitario o tiene algún otro nombre más específico, pero hay algunas vacunas que ya tienen registro en Perú, sea un registro de emergencia o un registro ya un poco más permanente, y que pueden importarse, ¿no? De las vacunas que se están aplicando hoy en día, que son la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Se podrían importar. El problema es que los laboratorios tienen escasez de vacunas, ¿no? O sea, hay una demanda mundial, pues, para comprar más vacunas. No somos solamente los peruanos los que queremos comprar, y eso hace que no sean fáciles de adquirir. Y la posición que han tomado los laboratorios para evitar, digamos, que esto pues se descontrole, es decir, bueno, yo no le voy a vender a los privados, sino que le voy a vender a los estados, ¿no? Porque los laboratorios ya tienen problemas para cumplir con los compromisos que han estado adquiriendo con los estados para la provisión de vacunas. Entonces, obviamente, si se ponen a ofrecer vacunas a otros terceros, esas dificultades van a ser mayores. Entonces, en el corto plazo, ¿no? Debido a la situación de escasez mundial de vacunas, en realidad es bastante improbable que tengamos laboratorios que estén dispuestos a venderle vacunas a empleadores o a empresas privadas, a las cuales los empleadores luego les puedan recomprar, ¿no? Y que yo pueda ir a un laboratorio o a una clínica privada y decir, oye, dame 100 vacunas para aplicárselas a mis trabajadores. Eso en realidad en el corto plazo no va a pasar. La vacunación va a seguir siendo administrada por el Estado, ¿no? Y creo que bueno, estamos avanzando así como se está avanzando en muchos otros países, ¿no? Cada país creo que tiene la sensación de que su gobierno es el peor en el manejo de las vacunas, ¿no? Si uno lee las noticias internacionales, los países europeos, también sus ciudadanos son muy críticos respecto de los programas de vacunación, pero la situación pues no es que tal o cual gobierno necesariamente haya hecho mal las cosas, sino que la oferta de vacunas no es suficientemente grande para absorber a toda la demanda, ¿no? Y eso hace pues que los programas de vacunación no avancen tan rápido como todos quisiéramos, ¿no? Seguramente es algo que se va a ir resolviendo en el tiempo, ¿no? Los laboratorios vienen ampliando sus capacidades de producción, van a salir nuevas vacunas al mercado también de otros laboratorios que están en este momento en prueba. Incluso en el Perú hay hoy en día ensayos, ¿no? de vacunas que todavía no se están vendiendo, ¿no?
por ejemplo, hay un ensayo de una vacuna alemana que se está haciendo en Perú y que probablemente en los próximos meses salga también al mercado y ayude a completar pues esta oferta de vacunas y a avanzar más rápido en el programa de vacunación. Claro, doctora, entendemos perfectamente que dada la demanda, digamos, altísima que existe en el mundo, aún así, digamos, ni ser muy críticos con nuestro país, porque al menos me parece que recientemente se han asegurado gran lote, ¿no? Que sí, cubriría mucho, de hecho, más del 90%, casi 30 millones me parece, de dosis, que tendrían que venir progresivamente hasta fin de año, lo cual es una buena noticia después de todo, ¿no? Claro. En ese sentido, sí, si fuera posible esta vacunación, si fuera, digamos, claro, dada la demanda, un poco bajan, empiezan a las empresas farmacéuticas ya a negociar con privados directamente, esta vacunación que los empleadores podrían realizar, ¿sería concordante con el deber de prevención que tienen ellos hacia sus trabajadores? Bueno, a ver, eso va a ser posible eventualmente, ¿no? Porque además hay que recordar que la vacunación no se acaba hoy día, ¿no? O sea, no se acaba te pones una vacuna y ya se acabó, ¿no? Muy probablemente en el futuro, según lo que señalan los expertos, se van a necesitar refuerzos de la vacuna, ¿no? Para que tengamos una vida más o menos normal. Con lo cual, sí, de repente en 1 o en 2 años, sí va a ser posible que los privados, cuando se masifique la producción de vacunas aún más, sí va a ser posible que los privados eventualmente compren vacunas. Si va a ser un deber de los empleadores asegurar que sus trabajadores tengan vacunas, bueno, en realidad yo no creo, ¿no? Creo que los empleadores ya cumplen, ¿no?, con determinadas obligaciones de salud respecto de sus trabajadores, que es esencialmente respecto a este punto pagar las contribuciones a la Seguridad Social en salud, ¿no? Yo pago, como empleador, el 9% de los salarios de mis empleados, de mis trabajadores, lo pago a salud para que mis trabajadores tengan un seguro, ¿no? Entonces, no puede ser que cuando surge una emergencia y mi trabajador necesita una atención médica o necesita un medicamento, sea también mi obligación pagarlo, porque salud no se da abasto para pagarlo, ¿no? O sea, eso en realidad no tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué pagamos el seguro, no? Entonces, creo que no se puede sostener que cuando ya se comience a vender las vacunas a privados, habrá una obligación legal de los empleadores de proporcionar vacunas a su personal. Me parece que eso no sería correcto. Creo que los empleadores ya cumplen con financiar el sistema de seguridad social a favor de sus trabajadores, que bueno, que es un sistema que ciertamente tiene muchos problemas, que de repente deberíamos hablar pues de aseguramiento universal, etcétera, pero ya ponen los empleadores su parte, ¿no? Y como consecuencia de ese pago, sus trabajadores tienen derecho a recibir una atención de calidad, incluyendo la aplicación de las vacunas, ¿no? Entonces, creo que no se podría imponer esa obligación. Que los empleadores voluntariamente decidan eventualmente, frente a las deficiencias o problemas que podría encontrarse en el sistema público, poner a disposición de sus trabajadores vacunas, ¿no? Creo que para eso no tendría que haber un impedimento legal, que hoy en día no lo hay, ¿no? Sería viable desde el punto de vista legal, pero creo que no sería obligatorio. Claro, entendemos. Bueno, yo también concuerdo con que, claro, debe ser universal y gratuita, ¿no? La idea es que todos se vacunen bajo la potestad del Estado. Teniendo en cuenta lo que ha indicado el empleador, ¿no? Bajo su facultad, pues, de dirección, de su poder de sancionador, también podría disponer la obligatoriedad de la vacunación a un trabajador. ¿Cuál es su opinión al respecto? Discutir en la doctrina también.
Sí, ese es un tema controvertido, ¿no? Porque se ponen en la balanza dos derechos, ¿no? Por un lado, el derecho de los trabajadores en general a la salud, ¿no? Porque yo quisiera trabajar en un ambiente en el que si yo ya me vacuné, todos los demás también se vacunen, y entonces la posibilidad de que nos contagiemos, o de que yo luego de repente tengo una persona en casa que no se puede vacunar porque tiene una condición médica determinada que no lo hace apto para recibir la vacuna, sé que no le voy a llevar el virus a casa y lo voy a contagiar, ¿no? Entonces hay ese derecho que creo que tiene que respetarse, y por otro lado está también el derecho a la autodeterminación personal, ¿no? Al derecho a disponer del propio cuerpo, y hay muchas personas que son reacias a la vacunación, ¿no? Felizmente cada vez son menos, ¿no? Pero sí hay personas que no tienen no desean vacunarse, ¿no? Honestamente yo esperaba que para estas alturas del año eventualmente tuviésemos una norma legal que aclarase la obligatoriedad o no obligatoriedad de la vacuna, pero parece que esa norma no va a existir, y entonces la vacuna sigue siendo voluntaria, ¿no? Voluntaria socialmente, ¿no? Ahora, esa voluntariedad, digamos, social, ¿se puede hacer obligatoria en el centro de trabajo? Yo creo que sí, ¿no? Porque cuando tienes dos derechos en la balanza, siempre tienes que ponderar y ver si es que uno puede primar sobre el otro. Y creo que hay algunos casos en los que el resguardo de la salud de la comunidad, ¿no? Va a primar sobre el derecho individual de la persona a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y en ese sentido a negarse a la vacunación, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en el caso del personal médico, ¿no? El personal médico que además atiende pacientes, ¿no? Que está en contacto con personas vulnerables, que eventualmente se podría negar a vacunarse, ¿no? Entonces, y generaría un riesgo de seguridad importante para el empleador de ese trabajador médico o profesional de la salud en general, ¿no? Que estaría poniendo el riesgo a sus demás trabajadores y también a las personas a las que brinda servicios, ¿no? Entonces creo que en ese caso sí podría exigirse al profesional de la salud la vacunación como requisito para trabajar, ¿no? Y así tendríamos que ir analizando en realidad distintos puestos de trabajo. Hay que recordar, ¿no?, que hay una norma legal que es el artículo 22, me parece, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que establece que es una causa justa de despido la negativa injustificada del trabajador a cumplir con las medidas profilácticas o curativas dispuestas por el médico ocupacional, ¿no? Entonces, si es que el médico ocupacional, haciendo una evaluación razonada, no porque al médico se le ocurre que todo el mundo se tiene que vacunar, sino porque el médico evalúa el puesto de trabajo y dice, bueno, sí, en este puesto de trabajo es necesario que la persona se vacune, si el médico ocupacional hace esa evaluación y determina que la vacuna para ese puesto de trabajo es una medida profiláctica adecuada, el trabajador en principio tendría que cumplir con esa medida profiláctica y de lo contrario podría incurrir en una causa justa de despido, ¿no? Un poco de repente ponemos un ejemplo de cuando no sería justificado exigirle a un trabajador que se vacune, ¿no? Si yo tengo un trabajador que está haciendo trabajo remoto, que no va a tener contacto con el público en general, que no va a tener contacto con sus otros compañeros de trabajo, entonces no existiría ninguna justificación para que yo respecto de ese trabajador disponga que la vacunación sea obligatoria, porque su ejercicio de su derecho a la autodeterminación sobre el propio cuerpo no va a generar ningún perjuicio a la salud colectiva, ¿no? Entonces no habría razón
para hacer la vacunación obligatoria en ese caso. Entonces, yo creo que un poco resumiendo, que sí se puede obligar o sí se puede establecer la vacunación obligatoria pero para algunos puestos de trabajo, haciendo una valoración razonada de la situación y con el aval del médico ocupacional, que es finalmente el que tiene que decidir para qué trabajadores la vacunación es una medida profiláctica adecuada. Claro, después de escucharla, de todas maneras, que tengo la sensación de que tiene que haber una regulación al menos que establezca criterios, ¿no? Porque por un tema de seguridad jurídica también, ¿no? ¿Qué empresas estarían obligadas y qué empresas no? Y en qué ámbitos, ¿no? ¿Qué funciones deberían realizar? O en remoto, presencial. Entonces es algo que realmente al menos preocupa, ¿no? Ahora... Sí, bueno, no sé, ojalá que la gente se convenza que las vacunas son buenas, todos se vacunen y no tengamos ese tipo de problemas. Eso. Sí, hay mucha desinformación, lamentablemente. Bueno, doctor, agradecemos que nos haya respondido a estas preguntas, ¿no? Que forman parte de la entrevista. Vamos a entrar a 2 secciones más, que es las que nos faltan, que son cortas, ¿no? Y más dinámicas. La primera de ellas es la sección de Conociendo tus derechos. En esta sección, hacemos un ejercicio práctico y damos a conocer al público en general cuáles son sus derechos en este contexto, ¿no? En ese sentido, la pregunta en esta sección sería: ¿cuál es el rol de la SUNAFIL frente al derecho a la desconexión digital? ¿Habrá sanciones al respecto? ¿Qué es lo que dispone la norma, no? Sí, claro, SUNAFIL, así como respecto del resto de los derechos de los trabajadores, tiene un rol fiscalizador, como su nombre lo menciona, y entonces, eventualmente, si un empleador no respeta el derecho a la desconexión digital de sus trabajadores, los trabajadores afectados podrían efectuar una denuncia y SUNAFIL podría llevar a cabo una inspección. Me parece difícil, ¿no? A la inversa, que ante la ausencia de denuncia, SUNAFIL realice inspecciones de oficio respecto del cumplimiento de la desconexión digital, del derecho a la desconexión digital, porque finalmente debería ser el trabajador el que proporcione la prueba de que ese derecho no se cumplió, ¿no? Si no, pues SUNAFIL tendría que inspeccionar el historial de mensajes de WhatsApp de todos los trabajadores, ¿no? O el buzón de correo electrónico de todos los trabajadores, lo cual sería pues impracticable y además generaría problemas de protección de datos personales, ¿no? Y del derecho al secreto de las comunicaciones. Entonces, sí, SUNAFIL tiene un rol, pero creo que estaría más enfocado en situaciones de denuncia que en inspecciones de oficio, ¿no? Algo que también puede hacer SUNAFIL, que forma parte de sus atribuciones, es hacer un trabajo de difusión, ¿no? Ayudar a concientizar a los empleadores respecto de que existe este derecho a la desconexión digital, de qué manera pueden implementar políticas para que se cumpla este derecho, qué acciones eventualmente se pueden adoptar al interior del centro de trabajo. Creo que esa es una labor importante que SUNAFIL puede también cumplir. Doctora, agradecemos que nos haya respondido de forma tan práctica, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que no tienen idea, ¿no? de este derecho, que si bien en esencia siempre lo hemos tenido, por decirlo así, pero con esta nueva regulación y este contexto especial es bueno la difusión, ¿no? Para que lo tengan claro. Pasamos a la siguiente y última sección, que la hemos denominado Boomerang, ¿no? En esta sección, doctora, le vamos a señalar una serie de palabras o frases y usted nos dirá lo primero que se le venga en mente, ¿no? Se hace una frase o una palabra. Es un ejercicio bastante divertido, a ver si usted logra darnos algunas respuestas que, bueno, se consideran necesarias. La primera palabra o frase es Organización Internacional del Trabajo. Conferencia. PUC. Trabajo.
Docencia. Divertido. Estudio de Checopar. Mi casa. Trabajo decente. Meta. Igualdad remunerativa. Meta también. Bueno, doctora, muchas gracias. Esas han sido las palabras y la verdad que es para conocerlo un poco más personalmente, no invasivos, pero personalmente, ¿no? Un poco más a la persona que está detrás de la reconocida abogada laboralista que es usted. Bueno, Alfredo, te paso el micro. Gracias, doctora Mónica. Hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos nuevamente su disposición, haber aceptado la invitación que se le cursó. El tiempo también que nos ha brindado para esta entrevista, sin lugar a dudas, ha sido muy productiva y va a dejar mucha reflexión en nuestros espectadores acerca del mismo, ¿no? Además, también comentarles a nuestro público que pueden seguir a la doctora Mónica Pizarro a través de sus redes, al igual también que del estudio Checopar. Y sin lugar a dudas también a través de LinkedIn, siempre postea y publica temas de interés y de relevancia completa de la materia. Vamos a dejar los enlaces de la descripción en este video. Y bueno, para un cierre final, doctora Mónica, sus palabras finales, comentarnos también qué proyectos tiene, los eventos o ponencias que se vienen. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sus palabras finales. Muchas gracias a ambos por la invitación, ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos hoy día, ¿no? Espero no haberme extendido demasiado con algunos temas. Igual las personas que hayan entrado a la conexión eventualmente se puedan quedar conectadas durante todo el tiempo del video. Si nos están escuchando hasta ahora, muchas gracias por permanecer conectados. Bueno, yo además soy parte de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. El día 1 de junio a las 7 de la noche tenemos un evento de discusión de política laboral, en el que tendremos como invitados a 2 economistas, a Miguel Jaramillo y Catherine Neizaguirre, quienes cada uno desde su perspectiva discutirán sobre mecanismos o medidas que pueden adoptarse para la generación del empleo frente a la situación de crisis que se ha generado como consecuencia de la epidemia. Este es un evento que está siendo organizado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. Es gratuito, se va a transmitir vía el Facebook de la sociedad, así que 1 de junio, 7 de la noche, los invito a todos a conectarse. Seguramente va a estar muy interesante. Gracias, doctora Mónica, es grato escucharla y verla nuevamente, bueno, a partir de la virtualidad. Gracias por el tiempo. Recomendamos al público que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones a fin de que puedan ver las novedades que tiene el canal. Así también invitamos nuevamente a seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, como Perspectiva Laboral, plataformas donde estarán enterados de legislación, jurisprudencia y algunos pronunciamientos respecto al ámbito laboral y de la seguridad social de forma más didáctica. Asimismo, nos pueden seguir en Spotify. De hecho, esta grabación va a estar subida en dicha plataforma. Nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias, hasta luego.